Uller le dijo a Scherer, entre otras cosas, que ellos, Uller y Karer, de forma totalmente imprevista entraron en el almacén de Rustenschacher. De pronto dijimos, según Uller, vamos al almacén de Rustenschacher, y entramos en el almacén de Rustenschacher e hicimos que nos mostraran enseguida varios de los pantalones de invierno, según Karer, gruesos, abrigados y al mismo tiempo resistentes. El sobrino de Rustenschacher, su vendedor, según Uller a Scherer, que nos había atendido ya a menudo, trajo un montón de pantalones de las estanterías marcadas con todas las grandes cifras reunidas imaginables y arrojó el montón sobre el mostrador. Y Karer hizo que el sobrino de Rustenschacher sostuviera todos aquellos pantalones contra la luz, mientras yo me quedaba a un lado mirando desde la puerta de entrada en el ala izquierda junto al espejo, según Uller a Scherer. Y según era su estilo, el de Karer, según Uller a Scherer, Karer señalaba una y otra vez con su bastón y una y otra vez con mayor insistencia todavía los muchos puntos raídos que aquellos pantalones, si se sostenían contra la luz, revelaban, según Uller a Scherer. Los puntos raídos realmente infinitos, como lo expresaba continuamente Karer, según Uller a Scherer. Karer decía siempre solo esos llamados pantalones nuevos, según Uller a Scherer, mientras se hacía sostener los pantalones contra la luz y sobre todo decía continuamente todo el tiempo esos curiosos puntos raídos de los llamados pantalones nuevos, según Uller a Scherer. El Karer se había dejado arrastrar de nuevo a decir por qué esos llamados, una y otra vez había dicho Karer, esos llamados pantalones nuevos, una y otra vez, según Uller a Scherer. Porque esos llamados pantalones nuevos, que aunque fueran realmente nuevos porque no estaban usados, llevaban sin embargo ya años almacenados y por eso no tenían ya un aspecto totalmente atractivo. Lo que él, Karer, no quería silenciar frente a Rustenschacher, lo mismo que él, Karer, en general, no quería silenciar frente a Rustenschacher nada relativo a los pantalones, porque no podía silenciar nada relativo a aquellos pantalones almacenados en el almacén y que el sobrino de Rustenschacher sostenía una y otra vez contra la luz. No era su estilo, el de Karer, silenciar frente a Rustenschacher ni lo más mínimo relativo a esos pantalones. Lo mismo que tampoco, al fin y al cabo, podía silenciar frente a Rustenschacher muchas cosas no relativas a esos pantalones, cuando sin duda para él, Karer, sería ventajoso silenciar frente a Rustenschacher muchas cosas que no silenciaba frente a Rustenschacher. ¿Por qué esos pantalones? De una forma que hacía desconfiar inmediatamente de esos pantalones, según Karer melancólicamente a Rustenschacher, según Uller a Scherer, mostraban aquellos enormes puntos raídos, aquellos pantalones nuevos, aunque almacenados y por consiguiente de aspecto no tan atractivo ya, pero sin embargo totalmente sin usar, mostraban aquellos puntos raídos, le dijo Karer a Rustenschacher, según Uller a Scherer. Que si en el caso de la tela de los pantalones en cuestión, de la que estaban hechos aquellos pantalones, se trataba quizá de géneros de pacotilla importados de Checoslovaquia, según Uller a Scherer. Varias veces utilizó Karer el calificativo de géneros de pacotilla checoslovacos, según Uller a Scherer, y de hecho dijo a menudo que el dominio de sí mismo del sobrino de Rustenschacher, el vendedor, había sido al fin y al cabo grandísimo. Rustenschacher mismo, durante toda nuestra permanencia en el almacén de Rustenschacher, se ocupaba exclusivamente en segundo plano de poner etiquetas a los pantalones, según Uller a Scherer. El dominio de sí mismo del vendedor, desde el momento en que los dos, Karer y yo, entramos en el almacén, fue siempre grandísimo. Aunque ya al entrar nosotros en el almacén de Rustenschacher todo indicaba una próxima catástrofe en Karer, según Uller a Scherer, no creí ni por un instante realmente que podía producirse una catástrofe así. Para Karer, como es natural, espantosa, según Uller a Scherer. Sin embargo, en todas nuestras visitas al almacén de Rustenschacher había hecho yo esta observación, según Uller a Scherer,
que el sobrino de Rustenschäger se dominaba un tiempo bastante largo, larguísimo, y de hecho se dominaba siempre hasta que Karer utilizaba el concepto o el calificativo de géneros de pacotilla checoslovacos. Y el propio Rustenschäger, durante todas nuestras visitas a su tienda, se había dominado siempre muchísimo, hasta el momento en que, según Müller a Scherer, Karer de repente, intencionadamente, con voz apenas audible, pero por ello con efectividad tanto mayor, utilizaba el calificativo o el concepto de géneros de pacotilla checoslovacos. Contra la expresión géneros de pacotilla, sin embargo, protestaba primero cada vez el vendedor y sobrino de Rustenschäger, según Müller a Scherer. Cuando el vendedor, con tono como es natural irritado, le decía a Karer que las telas de que estaban hechos los pantalones que había en la mesa del almacén no eran géneros de pacotilla ni géneros de pacotilla checoslovacos, sino telas inglesas de la mejor calidad, tiraba los pantalones que acababa de sostener contra la luz. Cuando Karer decía que en el caso de todos aquellos pantalones se trataba de géneros de pacotilla checoslovacos, en el montón de pantalones, y se disponía a salir del almacén e irse a la oficina situada detrás del almacén. Siempre lo mismo, según Müller a Scherer. Karer dice, como un relámpago géneros de pacotilla checoslovacos, el vendedor tira los pantalones que estaba sosteniendo en el montón de pantalones y dice irritado telas inglesas de la mejor calidad. Y se dispone a salir del almacén e irse a la oficina situada detrás del almacén. Da efectivamente unos pasos y de hecho hacia Rustenschäger, pero se detiene poco antes de llegar a Rustenschäger. Se da la vuelta y vuelve a la mesa del almacén, junto a la cual Karer, con el bastón levantado, dice: la realidad es que no tengo nada contra el trabajo de esos pantalones. La realidad es que no hablo del trabajo, sino de la calidad de la tela. Nada contra el trabajo. Entiéndame bien, le repite Karer varias veces al vendedor, según Müller a Scherer. Hay que reconocer que el trabajo de estas telas es de lo mejor, según Karer, según Müller a Scherer. Y enseguida le dice Karer al sobrino de Rustenschäger: por lo demás, conozco a Rustenschäger desde hace demasiado tiempo para no saber que el trabajo de esas telas es el mejor que puede imaginarse. Pero la observación de que, en el caso de las telas de aquellos pantalones, prescindiendo por completo de su trabajo, se trataba de géneros de pacotilla y, como podía verse con toda claridad, de géneros de pacotilla checoslovacos, no podía retirarla él, Karer, y tenía que decir sencillamente una y otra vez que en el caso de aquellas telas de pantalón se trataba de géneros de pacotilla checoslovacos. De repente Karer volvió a levantar el bastón, según Müller a Scherer, y golpeó fuertemente con el bastón varias veces en la mesa del almacén, diciendo con énfasis: eso tiene que reconocerlo, que en el caso de esas telas de pantalón se trata de géneros de pacotilla checoslovacos. Eso tiene que reconocerlo. Y entonces Scherer me pregunta si Karer había dicho varias veces eso tiene que reconocerlo y con qué volumen de voz lo dijo exactamente. Y yo le dije a Scherer que 5 veces, porque todavía tenía en los oídos cuántas veces y cómo dijo Karer exactamente 5 veces. Eso tiene que reconocerlo. Y también le describí a Scherer exactamente el volumen de voz, según Müller. En el instante en que Karer dice eso tiene que reconocerlo, y eso tienen que reconocer los señores míos, y eso tienen que reconocer los señores míos, que en el caso de esos pantalones que hay en la mesa del almacén se trata de géneros de pacotilla checoslovacos. El sobrino de Rustenschäger vuelve a sostener precisamente unos pantalones contra la luz y, de hecho, unos pantalones con un punto especialmente raído, le digo a Scherer, según Müller. 2 veces le repito a Scherer, con un punto especialmente raído, con un punto especialmente raído contra la luz, digo, según Müller. Cada uno de esos pantalones que me enseñan, según Karer, según Müller a Scherer, es la prueba de que, en el caso de las telas de todos esos pantalones, se trata de géneros de pacotilla checoslovacos. Lo curioso y lo sorprendente y lo que en ese instante le daba que pensar, según Müller a Scherer, sin embargo,
No eran para él, Karer, en absoluto, los muchos puntos raídos de esos pantalones, ni tampoco el hecho de que, en el caso de las telas de esos pantalones, se tratase de géneros de pacotilla y, de hecho, como decía una y otra vez, de géneros de pacotilla checoslovacos. Todo eso, en el fondo, no era ni curioso ni asombroso ni tampoco sorprendente. Lo curioso y lo asombroso y lo sorprendente era el hecho, según Karer al sobrino de Rustenschacher, según Müller a Scherer, de que un vendedor, y por añadidura cuando se trataba de un sobrino del propietario, pudiera irritarse por la verdad que se le decía. Y él, Karer, no decía más que la verdad cuando decía que los pantalones tenían todos puntos raídos y que aquellas telas no eran más que géneros de pacotilla checoslovacos. A lo que el sobrino de Rustenschacher dice, según Müller a Scherer, que juraba que, en el caso de las telas en cuestión, no se trataba de géneros de pacotilla checoslovacos, sino de telas inglesas de primerísima calidad. Varias veces le juró el vendedor a Karer que en el caso de las telas en cuestión se trataba de telas inglesas de primerísima calidad, de primerísima calidad, de primerísima calidad, no de primera calidad, repetía una y otra vez, le dice Müller a Scherer, una y otra vez de primerísima calidad. Y no de primera calidad, porque yo era de la opinión de que es decisivo que alguien diga de primera calidad o de primerísima calidad. De primerísima calidad, le digo una y otra vez a Scherer. Realmente se trata, en el caso de las telas en cuestión, de telas inglesas de primerísima calidad, dice el vendedor según Müller a Scherer. Y la voz del vendedor, del sobrino de Rustenschacher, tengo que explicarle a Scherer una y otra vez, precisamente cuando decía telas inglesas de primerísima calidad, tenía un desagradable tono agudo. Si la voz del sobrino de Rustenschacher es ya de por sí desagradable, le digo a Scherer, según Müller, es la más desagradable de las voces cuando ese hombre dice telas inglesas de primerísima calidad. No conozco voz más desagradable que la voz del sobrino de Rustenschacher cuando dice telas inglesas de primerísima calidad, según Müller a Scherer. Solo el hecho de que las telas no estén marcadas, dice el sobrino de Rustenschacher, permite al fin y al cabo su absoluta baratura, según Müller a Scherer. Aquellas telas no estaban marcadas intencionadamente como telas inglesas, y era totalmente evidente que se trataba de una defraudación de aduana, dice el sobrino de Rustenschacher. Y el propio Rustenschacher dice desde el fondo, según Müller a Scherer, a fin de que estas telas puedan llegar baratas al mercado, no están marcadas. El 50% de los géneros procedentes de Inglaterra no estaban marcados, según Rustenschacher a Karer, le digo a Scherer, según Müller, y por eso son más baratos que los marcados, pero en lo que se refiere a calidad no había absolutamente ninguna diferencia entre los géneros marcados y los no marcados. Los géneros no marcados, sobre todo cuando se trataba de textiles, eran a menudo un 40 y muy a menudo incluso un 50 o un 60% más baratos que los marcados. Y para el comprador, pero sobre todo para el usuario, resultaba al fin y al cabo totalmente indiferente si usaba un género marcado o un género no marcado. Si llevo un abrigo hecho de una tela marcada o un abrigo hecho de una tela no marcada, es al fin y al cabo totalmente indiferente, dice Rustenschacher desde el fondo, según Müller a Scherer. Para las autoridades aduaneras se trataba naturalmente de géneros de pacotilla, de los llamados géneros de pacotilla checoslovacos, como usted dice, Karer, dice Rustenschacher, según Müller a Scherer. Sin embargo, en realidad, lo que se califica de géneros de pacotilla checoslovacos y, por consiguiente, se declaran como tales ante las autoridades aduaneras son muy a menudo géneros ingleses de primerísima clase u otros géneros extranjeros de primerísima clase, según Rustenschacher a Karer. Durante esa discusión entre Rustenschacher y Karer, el sobrino de Rustenschacher le sostiene a Karer una y otra vez nuevos pantalones contra la luz, le dice Müller a Scherer. Mientras que yo mismo, según Müller a Scherer, sin participar en absoluto de esa discusión, me apoyo en la mesa del almacén, bien entendido, sin participar en absoluto en la discusión entre Karer y Rustenschacher. Los dos discuten, según Müller a Scherer, como si yo no estuviera siquiera en el almacén.
pero precisamente esa circunstancia me permitía observar a los dos con la mayor atención, y al hacerlo, como es natural, me fijaba principalmente en Karer, por el que en ese momento tenía ya miedo, según Müller a Scherer. Otra vez le digo a Scherer que yo, visto desde la puerta de entrada, estaba a la izquierda de Karer. Otra vez tuve que decirle que delante del espejo, porque Scherer no sabía ya que le había dicho ya una vez que durante nuestra permanencia en el almacén de Rustensager había estado siempre delante del espejo. Por otra parte, Scherer lo anotaba todo, según Müller. También mis repeticiones las anotaba Scherer, según Müller. A Karer le causaba evidentemente placer hacer que le sostuvieran contra la luz, a ser posible todos los pantalones. Pero al fin y al cabo eso no era nuevo. Que Karer hiciera que le sostuvieran todos los pantalones contra la luz y que no saliera otra vez del almacén de Rustensager hasta que el sobrino de Rustensager le había sostenido todos los pantalones contra la luz, según Müller a Scherer. En el fondo siempre pasaba lo mismo cuando iba con Karer al almacén de Rustensager, pero nunca todavía con tanta vehemencia, con una intensidad tan increíble y, como sabemos ahora, con un derrumbamiento tan horrible de Karer. Para la impaciencia y para la resistencia y para la pusilanimidad realmente ininterrumpida del sobrino de Rustensager hacia Karer, Karer no tenía la menor consideración, según Müller a Scherer. Al contrario, Karer ponía a prueba al vendedor, el sobrino de Rustensager, cada vez más y cada vez con nuevas ideas sádicas, francamente apreciables, dirigidas contra él, el vendedor. El sobrino de Rustensager reaccionaba siempre ante Karer con demasiada lentitud. «Reacciona usted con demasiada lentitud», le dice Karer varias veces, dice Müller a Scherer. «En el fondo no tiene usted ninguna capacidad de reacción. ¿Cómo ha llegado usted en el almacén a atenderme? ¿Y cómo, en general, ha llegado al almacén y trabaja en este almacén realmente extraordinario de su tío? Me resulta inexplicable», según Karer varias veces al sobrino de Rustensager, según Müller a Scherer. «Mientras sostiene usted 2 pantalones contra la luz, sostengo yo 10 o 12 pantalones contra la luz», le dice Karer al sobrino de Rustensager. Lo desagradable que para el propio Rustensager era la discusión entre Karer y su sobrino, el de Rustensager, lo demuestra el hecho de que Rustensager, saliendo del almacén, fuera varias veces a la oficina, probablemente para no tener que intervenir en aquella discusión francamente penosa. Yo mismo tenía miedo a cada instante de tener que intervenir en la discusión. Pero entonces Karer levantó otra vez el bastón y golpeó con él en la mesa del almacén diciendo: «Probablemente se trata de un estado de agotamiento. Posiblemente se trata de un estado de agotamiento, pero con un estado de agotamiento así no puedo tener ninguna consideración», se dijo, mientras golpeaba con el bastón en la mesa del almacén, con el ritmo determinado con que golpeaba siempre en la mesa del almacén de Rustensager. Probablemente para calmar su excitación interior, según Müller a Scherer. Y entonces él, Karer, comenzó otra vez con sus excesos en afirmaciones e imputaciones contra el vendedor en lo relativo a pantalones y telas. Rustensager lo oía todo, desde luego, desde el fondo, y lo observaba todo también desde el fondo, según Müller a Scherer, aunque parecía que Rustensager no observaba lo más mínimo entre Karer y su sobrino. El dominio de Rustensager, le digo a Scherer, según Müller, fue de lo más grande. Rustensager, al caldearse la discusión entre Karer y el sobrino de Rustensager, tuvo que dominarse, en definitiva, en un grado en que otro no se hubiera dominado. Pero la forma en que Karer aparecía en momentos determinados en el almacén de Rustensager y cómo Rustensager sabía cómo accionaba siempre Karer de esa forma difícilmente soportable en el almacén de Rustensager y cómo Karer reaccionaba siempre a todo, pero sin embargo en definitiva se calmaba siempre una y otra vez, eran conocidas para Rustensager. Realmente Rustensager, cada vez que entrábamos en el almacén de Rustensager, mostraba una capacidad de juicio en lo relativo al talante de Karer mucho mayor que Scherer. De pronto
Le dice Karer a Rustenshager, según Uller Scherer, si usted, Rustenshager, se coloca exactamente detrás de esos pantalones que su sobrino acaba de sostener para mí contra la luz, exactamente detrás de esos pantalones sostenidos para mí por su sobrino contra la luz, puedo ver a través de esos pantalones su cara con una claridad con la que no quiero ver de ningún modo su cara. Pero Rustenshager se dominó. Y entonces Karer dijo, basta de pantalones, basta de telas, basta de todo eso, según Uller Scherer. Sin embargo, inmediatamente después, Karer dice otra vez, según Uller Scherer, que en el caso de esas telas de la mesa del almacén se trataba de un 100% de géneros de pacotilla checoslovacos. Prescindiendo del trabajo, dice Karer, según Uller Scherer, se trata en el caso de esas telas de forma totalmente evidente hasta para el profano de géneros de pacotilla checoslovacos. El trabajo es de lo mejor, naturalmente el trabajo es de lo mejor, dice Karer una y otra vez. Eso se había demostrado en todos aquellos años que llevaba Karer visitando el almacén de Rustenshager. ¿Y cuánto tiempo hacía ya que visitaba el almacén de Rustenshager y cuántos pantalones había comprado ya en el almacén de Rustenshager? Dice Karer, según Uller Scherer. Ni un solo botón arrancado, dice Karer, según Uller Scherer. Ni una sola costura descosida, dice Karer a Rustenshager. Mi hermana, dice Karer, no ha tenido que coserme todavía ni un solo botón arrancado. Eso es verdad, que mi hermana no ha tenido que coserme nunca todavía un solo botón en alguno de mis pantalones comprados en su casa, Rustenshager, porque todos esos botones cosidos por usted en esos pantalones comprados en su casa están cosidos realmente con tal firmeza que no se puede caer ninguno de esos botones. Y ni una sola costura se ha descosido en todos estos años en uno solo de mis pantalones comprados en su casa. Scherer anota lo que digo en la así llamada taquigrafía corriente entre los médicos psiquiatras. Y me parece espantosa la idea, dice Uller, de estar sentado aquí en el pabellón 6 delante de Scherer haciendo esas declaraciones sobre Karer mientras Karer está internado en el pabellón 7. Decimos internado porque no queremos decir encerrado o encerrado como un animal, dice Uller. Ahí estoy yo sentado en el pabellón 6 hablando sobre Karer en el pabellón 7 sin que Karer sepa nada de que yo en el pabellón 6 hablo sobre él en el pabellón 7. Y como es natural no visité a Karer ni cuando entré en Steinhof ni cuando salí de Steinhof, dice Uller. Pero probablemente no hubiera podido visitar a Karer. No está permitido visitar, dice Uller, a los internados en el pabellón 7. Quien está en el pabellón 7 no puede recibir visitas. De repente, dice Rustenshager, le digo a Scherer, según Uller, que Karer podía intentar arrancar un botón de aquellos pantalones en la mesa del almacén. O trate de descoser una de estas costuras, le dice Rustenshager a Karer. Someta usted todos estos pantalones a una comprobación exacta, dice Rustenshager. Y Rustenshager desafía a Karer a desgarrar y romper y rasgar como quiera todos esos pantalones de la mesa del almacén, según Uller Scherer. Rustenshager desafía a Karer a que haga con los pantalones lo que quiera hacer con esos pantalones. Posiblemente pensaba Rustenshager en ese instante de una forma educativa, según Uller Scherer. Y entonces Uller a Rustenshager, desafiado tan directamente a desgarrar todos esos pantalones de Rustenshager, según Uller Scherer, Karer renuncia a hacerlo. Prefiero no probar a desgarrarlos, le dice Karer a Rustenshager, según Uller Scherer. Porque si intentara, según Karer, aunque solo fuera en uno de esos pantalones desgarrar una costura, o aunque solo fuera descoser un botón en uno solo de esos pantalones, ello significaría enseguida que estaba loco, de lo que sin embargo me guardaré, porque hay que guardarse de que a uno lo califiquen de loco, según Uller Scherer. Pero si rasgara verdaderamente esos pantalones, según Karer a Rustenshager y su sobrino, los rasgaría indudablemente en el plazo más breve haciendo los jirones, por no hablar de que en el plazo más breve arrancaría todos los botones de esos pantalones. Qué imprudencia desafiarme a rasgar todos esos pantalones, dice Karer. Qué imprudencia. Varias veces dice Karer, qué imprudencia, según Uller Scherer.
Entonces Karer vuelve otra vez a los puntos raídos, según Uller a Scherer. Otra vez dice Karer, según Uller a Scherer, que era curioso que todos esos pantalones, si se sostenían contra la luz, mostraran esos puntos raídos. Esos puntos raídos tan típicos de los géneros de pacotilla de calidad inferior, dice Karer. A lo que el sobrino de Rustenschacher dice que, como era sabido, no había que sostener contra la luz ningún pantalón, porque todos los pantalones, si se sostenían contra la luz, mostraban puntos raídos. Enséñeme usted unos pantalones en el mundo que pueda sostener contra la luz, dice Rustenschacher desde el fondo a Karer. Ni los más nuevos ni los más caros, dice Rustenschacher según Uller a Scherer. En cualquier caso, en unos pantalones sostenidos contra la luz se descubría por lo menos un punto raído, dice el sobrino de Rustenschacher, dice Uller a Scherer. Y Rustenschacher añade de pronto desde el fondo: todo género de punto sostenido contra la luz mostraba, si se sostenía contra la luz, algún punto raído. A eso dice Karer que todo comprador inteligente sostiene naturalmente contra la luz el género que ha elegido para comprar, si no quiere que lo engañen, según Uller a Scherer. Cualquier género, el que fuera, había que sostenerlo antes contra la luz si se quería comprar, según Karer. Aunque es verdad que los comerciantes nada temen con mayor temor que el que sostengan sus géneros contra la luz, según Karer, le dice Uller a Scherer. Pero naturalmente hay telas de pantalón y por consiguiente pantalones, le digo a Scherer, según Uller, que se puede sostener sin más contra la luz si se trata realmente de telas de primera calidad, digo. Se las puede sostener sin más contra la luz. Pero probablemente, le digo a Scherer, según Uller, en el caso de las telas en cuestión se trataba realmente de telas inglesas y no, como creía Karer, checoslovacas, y por consiguiente no de géneros de pacotilla checoslovacos, pero que se tratase de telas inglesas de primera calidad y menos de primerísima calidad, le digo a Scherer, no lo creo, porque yo mismo vi esos puntos raídos en todos los pantalones. Solo que naturalmente no me hubiera manifestado de la forma en que se manifestó Karer sobre esos puntos raídos en todos aquellos pantalones y por consiguiente en aquellas telas, le digo a Scherer. Probablemente tampoco hubiera entrado en el almacén de Rustenschacher, porque la verdad es que solo 2 o 3 días antes de esa visita al almacén de Rustenschacher habíamos estado en el almacén de Rustenschacher. También en esa penúltima visita lo mismo. Karer hace que el sobrino de Rustenschacher le sostenga los pantalones contra la luz. Pero no tantos pantalones, ya al cabo de poco tiempo dice Karer: gracias, no voy a comprar ningún pantalón, vámonos, y salimos del almacén de Rustenschacher. Pero ahora la situación era totalmente distinta. Karer estaba ya en un estado de excitación al entrar en el almacén de Rustenschacher, porque durante todo el camino de la Klosterneuburger-Straße hasta la Alserbachstraße habíamos hablado de Holsteiner. Karer había llegado en ese camino a un estado de excitación cada vez mayor, y en el punto culminante de esa excitación nunca había observado antes tal excitación en Karer. Habíamos entrado en el almacén de Rustenschacher. Naturalmente no hubiéramos debido entrar en ese estado de excitación en el almacén de Rustenschacher, le digo a Scherer. Hubiera sido mejor no entrar en el almacén de Rustenschacher, sino volver a la Klosterneuburger-Straße. Pero Karer no aceptó mi propuesta de volver a la Klosterneuburger-Straße. Me he propuesto ir al almacén de Rustenschacher, me dice Karer según Uller a Scherer. Y como el tono de Karer tenía por completo el carácter de una orden perentoria, le digo a Scherer según Uller, no me quedó otro remedio que ir con Karer al almacén de Rustenschacher. Y solo no hubiera dejado nunca a Karer ir al almacén de Rustenschacher, según Uller, no en aquel estado. Que corríamos un riesgo si entrábamos en el almacén de Rustenschacher me resultaba claro, le digo a Scherer, pero el estado de excitación de Karer impidió que dijera nada contra su propósito de entrar en el almacén de Rustenschacher. Si se conoce la naturaleza de Karer, le digo a Scherer, según Uller, se sabe que si Karer dice que entrará en el almacén de Rustenschacher es inútil hacer nada para impedirlo. Fuera lo que fuese lo que Karer se propusiera en esos estados, no se le podía impedir ni disuadir. Por una parte fue Rustenschacher lo que lo hizo entrar en el almacén de Rustenschacher, por otra el sobrino de Rustenschacher. Los dos le repelían en el fondo,
como al fin y al cabo, en general, le repelen todos los hombres. También yo le repelo, eso hay que saberlo, le repelían siempre todas las personas, incluso aquellas con las que por su propia voluntad se relacionaba. Aunque se relacionara uno con él, por su propia voluntad no se quedaba excluido del hecho de que a Karer le repelían todos los hombres. Le digo a Scherer, dice Uller. No hay persona de mayor sensibilidad. No hay persona de tales oscilaciones de conciencia. No hay persona de excitabilidad tan alta y de tanta predisposición a sentirse herido. Le digo a Scherer, dice Uller. La verdad es que Karer se sentía constantemente observado y que reaccionaba siempre como si se sintiera constantemente observado, y por eso no tenía nunca tampoco ni un instante de tranquilidad. Esa intranquilidad ininterrumpida es también lo que lo caracteriza más que a nadie, si es que una intranquilidad constante puede ser característica de un hombre, de una persona, le digo a Scherer, según Uller. Y estar con un hombre constantemente intranquilo que se imagina siempre estar intranquilo, incluso cuando en realidad no está intranquilo en absoluto, es de lo más difícil, le digo a Scherer, dice Uller. Incluso cuando nada indicaba una o varias causas de intranquilidad, cuando nada indicaba la más mínima intranquilidad, Karer estaba intranquilo, porque tenía el sentimiento, la sensación de estar intranquilo, porque tenía causa para ello, según creía. La teoría según la cual se es todo lo que uno se imagina podía estudiarse en Karer, lo mismo que él se imaginaba siempre también, y se lo imaginó probablemente durante toda la vida, que estaba mortalmente enfermo. Cuando nos imaginamos un estado mental, sea el que sea, estamos en ese estado mental, y por consiguiente también en el estado de enfermedad que nos imaginamos, en cualquier estado que nos imaginemos. Y no nos dejamos perturbar en lo que nos imaginamos, le digo a Scherer, y por consiguiente no dejamos que nada, sobre todo que nada exterior, suprima lo que nos imaginamos. La increíble seguridad en sí mismo por una parte, y la increíble inconsistencia e incompetencia de los médicos psiquiatras por otra. Pienso mientras estoy sentado frente a Scherer diciendo esas frases sobre Karer y, sobre todo, sobre el comportamiento de Karer en el almacén de Rustenschacher, dice Uller. Scherer me escucha atentamente, pero sin sagacidad alguna, dice Uller. Al cabo de poco tiempo me pregunto por qué estoy sentado frente a Scherer haciendo esas declaraciones, esas manifestaciones. Sin embargo, no me ocupo mucho tiempo de esa cuestión para no dar a Scherer oportunidad de preocuparse por mi comportamiento al fin y al cabo insólito hacia él, ya que al fin y al cabo me he declarado dispuesto a decirle esa tarde en lo posible muchas cosas sobre Karer. Hubiera sido mejor, pienso ahora, levantarme e irme, sin consideración a lo que Scherer pensaría si, en contra de mis seguridades de hablar 1 o 2 horas sobre Karer, me fuera. Pensé, según Uller. Si pudiera salir, me decía, mientras estaba sentado frente a Scherer, salir de esta horrible habitación de rejas pintada de blanco e irme, en lo posible irme lejos. Pero como todo el que se sienta frente a un médico psiquiatra, solo tenía el pensamiento de no suscitar en mi vecino de enfrente ninguna sospecha con respecto a mi estado mental, lo que quiere decir con respecto a mi responsabilidad. Pensaba que, en el fondo, estaba actuando contra Karer al haber ido a ver a Scherer, dice Uller. Tenía de pronto la conciencia sucia. ¿Sabe usted lo que quiere decir cuando de pronto se tiene la sensación de que se es sucio hacia un amigo? Y si es un amigo en la situación de Karer, tanto peor, pensé. Hablar solo de mala conciencia sería ya algo inadmisiblemente débil, dice Uller, me avergonzaría. Porque indudablemente pronto reconocí en la persona de Scherer a un enemigo de Karer. Pero no tuve conciencia de esa circunstancia hasta después de un tiempo bastante largo, después de observar bastante tiempo,
a Scherer, al que desde luego conozco ya desde hace años, desde que Karer estuvo en Steinhoff por primera vez, y al que, por razón de ese conocimiento nuestro, le di promesa de visitarlo, pero que sin embargo no me era tan conocido como para poder decir conozco a este hombre. Pero en este caso no hubiera atendido la invitación de Scherer de ir a Steinhoff para hacer declaraciones sobre Karer. Varias veces pensé en levantarme e irme, dice Uller, pero luego renuncié a esa idea y me dije, es indiferente. Scherer, precisamente por su superficialidad, me resultaba una persona siniestra. Si había creído que visitaría a un hombre científico en calidad de médico científico, la verdad es que estaba sentado, como me di cuenta pronto, frente a un charlatán. Con demasiada frecuencia nos damos cuenta demasiado tarde de que no hubiéramos debido dejarnos arrastrar a algo que nos humilla de una forma imprevista. Por otra parte, sin embargo, tenía que suponer que Scherer frente a Karer tenía una función útil para Karer, dice Uller. Pero cada vez más y más veía que Scherer, aunque se le califique de lo contrario de eso y él mismo crea en ese contrario, incluso esté convencido de ese contrario, es un enemigo de Karer que interpreta el papel de bienhechor en calidad de médico de bata blanca. Karer no es para Scherer más que un objeto del que él, Scherer, abusa. Nada más que una víctima. Asqueado de Scherer, digo. Dice Karer que realmente hay pantalones y telas de pantalones que sin más se pueden sostener contra la luz. Pero estos, dice Karer soltando la carcajada, con una carcajada en él desacostumbrada, en absoluto característica de Karer, porque solo es característica de la locura de Karer. Estos pantalones no hace falta en absoluto sostenerlos contra la luz, según Karer, golpeando al mismo tiempo con su bastón en la mesa del almacén, para ver que se trata de géneros de pacotilla checoslovacos. Entonces observé por primera vez muy claramente signos de locura, le digo a Scherer. Y entonces Scherer anota enseguida, Uller, o sea yo, dice en ese instante, por primera vez muy claramente signos de locura. Como puedo ver, porque veo todo lo que anota Scherer mientras hablo, observo no solo cómo reacciona Scherer, observo también lo que anota Scherer y cómo lo anota. No me sorprende, dice Uller, que Scherer subraye mi observación. Por primera vez muy claramente signos de locura. Eso solo probaba su incompetencia, dice Uller. Rustenschacher sigue en segundo plano poniendo etiquetas a más pantalones. Me doy cuenta, le digo a Scherer, y pensé que era incomprensible y por ello siniestro que Rustenschacher pusiera etiquetas a tantos pantalones. Posiblemente ese incesante poner etiquetas de Rustenschacher en segundo plano causa también la irritación de Karer, de repente increíblemente aumentada, porque incluso a mí me irrita lentamente ese incesante poner etiquetas a los pantalones de Rustenschacher. Realmente la verdad es que Rustenschacher jamás vende tantos pantalones, pensaba yo, le digo a Scherer de pronto. Y en cómo pone etiquetas y probablemente surte además a otras tiendas más pequeñas de los distritos exteriores del 21 y 22 y el 23, en las que por consiguiente también se puede comprar los pantalones de Rustenschacher, pensé, y que por consiguiente Rustenschacher desempeña para una serie de esas tiendas minoristas de textiles de los distritos exteriores el papel de mayorista de pantalones. En el caso de este pantalón de aquí que usted me sostiene justamente ante la cara en lugar de contra la luz, dice ahora Karer, según Uller a Scherer, se trata de forma totalmente evidente de un género de pacotilla checoslovaco. Falta poco para que Karer lastime en el rostro al sobrino de Rustenschacher al hacer esa nueva objeción a los pantalones de Rustenschacher, según Uller a Scherer. Karer alargó su estancia en el almacén de Rustenschacher al principio por su dolor de pierna, le digo a Scherer, dice Uller. De forma totalmente evidente, antes de entrar en el almacén de Rustenschacher anduvimos demasiada distancia, y no solo demasiada distancia, sino también con demasiada velocidad, durante una conversación al mismo tiempo fatigosa sobre Wittgenstein, le digo a Scherer, dice Uller.
Intencionadamente cito ese nombre porque sabía que Scherer no había oído ese nombre jamás, lo que se confirma enseguida cuando pronuncio el nombre de Wittgenstein, dice Uller. Pero luego Karel no pensó probablemente más durante mucho tiempo en su pierna dolorida, sino sencillamente por la razón de que no podía ya dejarlo, no pudo salir ya del almacén de Rustenschacher. La verdad es que esa observación la hacemos a menudo en nosotros mismos, la de estar atados en un cuarto, en una habitación X cualquiera, como este cuarto, esta habitación X cualquiera, y tener que permanecer en este cuarto, en esta habitación X cualquiera, porque no lo o la podemos dejar excitados. Probablemente Karel quería salir del almacén de Rustenschacher, le digo a Scherer, según Uller, pero Karel no tuvo ya fuerzas para ello, y yo mismo no fui ya capaz de sacar a Karel del almacén de Rustenschacher en el instante decisivo. Después de haber dicho otra vez Rustenschacher mismo, como su sobrino antes, que en el caso de las telas de los pantalones se trataba de telas de primera clase, no dijo como su sobrino antes de primerísima clase, sino únicamente de primera clase, y que era absurdo afirmar que en el caso de esas telas de pantalón se tratase de géneros de pacotilla o incluso de géneros de pacotilla checoslovacos. Karel dice otra vez que en el caso de esas telas de pantalón se trataba de forma totalmente evidente de géneros de pacotilla checoslovacos, e hizo como si quisiera respirar profundamente y pareció que no podía. Y después quiso decir algo más, le digo a Scherer, dice Uller. Pero a él, Karel, le faltó ya el aire y como le faltó ya el aire no pudo decir lo que evidentemente quería decir aún. Esos puntos raídos, esos puntos raídos, esos puntos raídos, esos puntos raídos, una y otra vez, esos puntos raídos, esos puntos raídos, esos puntos raídos, ininterrumpidamente, esos puntos raídos, esos puntos raídos, esos puntos raídos. Rustenschacher comprendió inmediatamente, le dice Uller a Scherer, y el sobrino de Rustenschacher, a una indicación que le hice, hizo todo lo que había que hacer, le dice Uller a Scherer.